yo estaba viendo un video de Jordan Peterson donde él hablaba del significado de la vida. Y él tenía un punto muy curioso, lo encontré yo, un punto de vista bastante interesante, que era que el significado de la vida era el que se te revelaba una vez tú adquirías la mayor cantidad de responsabilidad posible. Esto era desde un punto de vista, digamos, de trabajo, desde un punto de vista familiar, todo. ¿Qué pasaba cuando tú asumías la mayor cantidad de responsabilidad posible? Eso te iba a generar un motivo de vida. En el caso familiar, si tienes hijos, etcétera, y tú te haces responsable por ellos, o si te haces responsable por, no sé, tu organización, etcétera. Y nada, después de ver unos comentarios, había una persona que el comentario, la verdad, lo encontré súper gracioso, que decía: el sentido de la vida es servir a Dios y punto. Y claro, a mí me da mucha risa ese tipo de pensamiento, digamos, casi astrológico, podríamos decir, que es como todo superficial, místico. Perfecto, ¿qué es servir a Dios? Pero te dicen con qué se come eso. Claro, y justamente una de las cosas que nosotros siempre hablamos es que, bueno, yo estoy muy desacuerdo con la gente que habla solo en altas esferas, como en upper echelons, como en el aire, porque eso de cierta forma es poco útil para la vida diaria de cualquier tipo de persona. O, por ejemplo, si uno lo ve, curiosamente, el hebreo antiguo, según entiendo, se llevaba a cabo casi todo, digamos, el idioma, el léxico y todo lo que hablaban era a través de acciones. De hecho, en el hebreo antiguo, según estaba viendo en ciertos programas, como por ejemplo donde se escribió el Génesis, etcétera, el hebreo escrito tenía una composición un poco diferente a la que tiene hoy día, que de hecho no tenía en ese tiempo lo que para nosotros serían vocales escritas, las pronunciaban, digamos, pero escritas no estaban, digamos, mostradas per se. Entonces, una de las características que tenía el hebreo antiguo era que casi todo lo que hablaban, digamos, todas las palabras, venían de una acción, venían derivados de cualquier tipo de acción. Entonces, los conceptos abstractos no existían. Por lo tanto, todo lo que se hablaba y se escribía y se comunicaba era un punto de vista más activo, mucho más útil y práctico. Y creo que si eso, bueno, digamos, extrapolamos al día de hoy, no es una mala forma de vida, porque yo he escuchado este término y lo encuentro que tiene mucho sentido, que es operacionalizar las emociones, operacionalizar, digamos, sentimientos, en una búsqueda de uno hacer la vida un poco menos mística por se, sino buscar qué significa eso, porque si bien es cierto, mucha gente habla y oye cosas, pero si vamos a este pasaje que está en Mateo, nos dice que aquel que escucha estas palabras y las hace, le compararé a una casa edificada sobre la roca. Entonces, tú puedes escuchar todo lo que tú quieras. Al final de cuentas, solo escuchar no nos va a llevar a ningún lado. Lo importante es lo que uno hace con esa información, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Cómo tú manifiestas tu fe, accionando, llevando a cabo ciertas cosas, es lo que da, digamos, a conocer, tanto a ti personalmente como a los demás, cuál es tu posición, qué es lo que haces y en qué crees. No, mira, lo que pasa es que en los últimos tiempos nosotros tenemos mucha comunicación, y lo que es mucha comunicación, por un lado es muy bueno, ¿okay? Por un lado es muy bueno, porque yo a veces escucho al doctor César Vidal y él dice: mira, una cosa es el globalismo y otra cosa es globalización. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, tenemos esa globalización, porque lo que dice una persona en donde lo diga, uno a través de la comunicación puede enterarse rápidamente de lo que la persona está diciendo. O lo escucha claro, en vivo o en diferido, pero tiene la información. Que es diferente al globalismo, que es llevarnos a todos a una sola cosa global. Entiendo. Entonces, esa comunicación trae su buena parte de que uno puede enterarse de cosas buenas,
pero también trae su mala parte, que ahí es donde entra el globalismo, que a veces hay gente que tiene una opinión y quiere imponer esa opinión a todo el mundo. Ya eso es globalismo. Sí, claro. Entonces es muy fácil, ahorita es muy fácil confundir los términos cuando la gente dice el sentido de mi vida es servir a Dios. Ok, ahí comenzaste la oración. Sí. Falta el contexto. Ese ¿no? es un excelente tweet, ¿no? Exacto. O un post en Facebook. El sentido de mi vida es servir a Dios. Ok, ¿qué perfecto. demonios significa Ese es eso? el título. Ahora desarrollalo, ¿eh? Sí. Entonces, intro. ¿Cómo decían en los exámenes? Introducción, no, desarrollo y No, conclusión. los exámenes que siempre decían, diga cuál es tal cosa y desarrolle. ¿Y por qué? Claro. ¿Qué significa tal cosa y por qué? Claro. Entonces, hoy en día, mira, nosotros podemos tener un patrón para... Mira, yo por ejemplo que trabajo con medidas, pulgadas, centímetros, metros, ¿sabes? Claro. ¿Cómo medimos nosotros? Nosotros acá usamos una cinta métrica. Mira, ¿cuánto mide esta madera? Bueno, vamos a medirla. ¿Entiendes? 20 centímetros, 30 centímetros. Mira, ahí hay 1 metro cúbico de madera. Claro. O sea, tenemos algo con qué comparar para definir qué es eso. Sí. ¿Me entiendes? Si yo no tengo una cinta métrica, yo no te puedo decir Claro. cuánto mide eso. Pero bueno, hay un pasaje que dice que piedra desechada por algunos pasó a ser piedra angular. Exacto. Algo así. Bueno, ¿no? pero eso lo escribió un arquitecto seguro, Pablo. Ahí. Pablo, sí. Ahora, cuando nosotros queremos definir, pongamos título de la oración, título del trabajo de investigación. Mi vida es servir a Dios. Ese es el destino de mi vida. Ok, ¿con qué vas a comparar tú? Si mi vida está al servicio de Dios, tiene que haber algo con que medirlo. ¿Me entiendes? Porque vamos a ponerte un ejemplo sencillo, que uno, por cierto, es uno de los pasajes bíblicos que a mí más me llama la atención, que cuando estaban allá en Babilonia, tuvieron preso a Ananías, Azarías, Misael y Daniel, que les cambiaron después el nombre a Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, que era Daniel. Cuando esos tipos estaban allá, que le dijeron, mira, que el rey dijo, mira, levantó una estatua y dijo que todo el mundo tenía que al sonar de la música, los tamboriles, las ampollas, que si no sé qué cosa y tal, tienen que doblegarse y adorar la estatua del rey. Ellos le dijeron, mira, rey, nosotros no nos Nabucodonosor, ¿cierto? Sí, a Nabucodonosor. Nosotros no nos vamos a inclinar ante su estatua. Y mira lo que ellos dicen, unas palabras que son impresionantes. Dice, mire, el rey tenía un edicto que dijo, si alguien no se dobla delante de la estatua, lo vamos a echar al horno de fuego. Claro. Entonces le llevaron el chisme al rey. Le dijeron, mira, hay unos panas ahí, unos compadres de esos que trajimos allá de Judá, que ellos dijeron que no se iban a inclinar delante. Tráigamelos para acá, dijo el rey. Él dijo, mira, es verdad, ¿qué tal? ¿Qué pin, qué pum? Yo estoy hablando, yo no sabes, ¿no? Mi lenguaje coloquial bíblico. Y sí, mira. Entonces ellos, en resumidas cuentas, les dicen, que es lo que a mí me llama la atención, dice, sepa, oh rey, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano, oh rey, y del horno de fuego. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a inclinar delante de la estatua. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ellos dicen, sepa, oh rey, nuestro Dios, a quien servimos. ¡Wow! Trae esto a este momento. Ellos estaban deportados de Judá a Babilonia. Les cambiaron el nombre con intención de cambiar la identidad. No Claro. pudieron cambiar el carácter, pero les cambiaron el nombre. Les cambiaron la alimentación. Les cambiaron la ropa. Les cambiaron la residencia, los sitios donde vivían. Pasaron a vivir en el palacio. Les cambiaron su dirección. Les cambiaron de familia. O sea, les cambiaron todo. ¡Dios! ¡Hostia! Mira, no hacían nada de lo que hacían en su país natal. Yo puedo entender que en su país natal ellos iban al templo, si tenían el templo, no me recuerdo si tenían el templo en ese momento, ok, iban al templo o iban a un sitio de reunión, ofrecían sus sacrificios a Dios, hacían sus oraciones, visitaban las viudas, los huérfanos, todo lo que nosotros decimos que hace un siervo de Dios, ¿no? Pero una vez que los pasan a Babilonia y están viviendo en el palacio del rey, con funciones, ropas, nombres, todo distinto, ¿qué hacían ellos en su vida que se puede considerar servicio a Dios? Porque mira, en Mateo justamente Jesús dice, mire, aquí hay una gente que sirve a Dios, pero yo se los voy a describir sencillo. Jesús dice, mira, los hipócritas ofrendan,
Claro. ¿Okay? Cuando ofrendan, no vayan a ser como los hipócritas que van. Claro. Los fariseos dan bastante plata para que vean que ellos ofrendan. Sí. O sea, los hipócritas ofrendan. Claro. Cuando vayan al templo o a la sinagoga, o sea, que los hipócritas se congregan. Y oran. Y oran. Dicen, mira, cuando oren no hay como esto que oran en las plazas para que vean. Cuando ayunen, Que no hagan como esto voces, que gracias dicen, a Dios mira, que señor, no soy exacto, como estos pecadores, publicano y tal, qué sé yo. Y se dejan así la cara larga para que vean que están ayudando. Claro. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? La gente puede congregarse, puede ayunar, puede orar y puede ofrendar. Y no eso por no eso. Lo hace servidores. Y eso no los hace siervos de Dios. Soy hipócrita. Entonces, wow. Es un F-16 que está en práctica. Debe ser que están de regreso de la parada que hubo ayer. Bueno, entonces tú dices, wow, y la gente, ¿me entiendes? La gente puede. Hoy tú me dices a mí, ¿cómo tú puedes identificar a un siervo de Dios? Nosotros podemos irnos por esa línea. Claro. Una persona que se congrega, una persona que ayuna, una persona que lee la palabra, estudia, una persona que ayuda a otros, una persona que ofrenda, una persona que está pendiente. Oye, ese es un siervo de Dios, una persona que. No, según lo que dice la Biblia, eso no lo hace siervo. Entonces, hoy definir el servicio, yo soy un siervo de Dios, porque hay una cosa que nosotros hemos tenido mucho tiempo. En cuanto a mí me fascina que la iglesia sea una cuestión social. A mí me gusta que la iglesia tenga una ayuda social, ¿entiendes? Que haya un evento, que ayuden con la caja de comida, con una bolsita, con la plata, como se hizo en pandemia, que las iglesias, por ejemplo, aquí en esta ciudad, las iglesias se manifestaron así, pues ayudar a la gente, ayudar a pagar el arriendo, ayudar por los pasajes, los que no tenían, la comida, y eso me gusta a mí. Pero esa no es la razón de ser de esa institución que nosotros llamamos iglesia. Y ni es la razón de ser de nosotros como parte de la iglesia o cuerpo de Cristo, como le llamamos en estos tiempos. Entonces, servir a Dios, wow, ese es un título, un siervo de Dios. O sea, esas dos palabras determinan mucho. Primero, es Dios. Y segundo, yo soy siervo. O sea, siervo, tengo un amo. Entonces ya cuando yo puedo decir tengo un amo, porque yo soy un siervo, entonces ahí la definición es un poco distinta, porque ya quiere decir que yo no tengo voluntad, que yo no tengo propiedades, no son mías, son de mi amo. La voluntad mía no es mía, yo hago lo que el amo indica. ¿Me entiendes? Entonces hay una cantidad de cosas que se suman en el desarrollo del concepto de siervo. Pasa uno a ser un mayordomo y bueno, como y dice él Pablo, es el amo. más ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ok, exactamente. Entonces yo me voy mucho a las palabras de Cristo. Bueno, una definición que yo puedo dar, servir a Dios, hoy día, servir a Dios pasa más allá de las acciones. O sea, involucra acciones, como tú dijiste, cualquiera que oye estas palabras y las hace, involucra acciones. Claro. Pero el servicio pasa más allá de las acciones. ¿Ok? De hecho, yo puedo describir tranquilamente cuando él dijo, mira, estuve frío, me cubriste. Tuve preso, me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Y entonces le dicen, Señor, pero ¿cuándo hicimos tal cosa? Y dice, si lo hiciste a uno de mis hijos, a mí lo hiciste, dice Jesús. Entonces eso determina acciones, ¿verdad? O sea, me abrigaste, me diste de comer, me diste de beber, me visitaste. Eso son acciones. Eso es parte de lo que es servir a Dios. Pero el servicio, per se, pasa más allá de las acciones. Porque hay un detalle que a veces se nos pasa por alto. Jeremías habló de ello en Jeremías capítulo 17. De hecho, Pablo también habló de ello en Corintios 4. Incluso Hebreos 4:12 habla de ello también, que se llama intención del corazón. ¿Entiendes? Entonces, una cosa es la acción, que Jesús las describe, ofrendan, oran, ayunan, se congregan, acción. Pero lo que dice la palabra en sí es la intención del corazón que te lleva a ejecutar esa acción. Entonces el servicio pasa de la acción es a llegar al corazón. ¿Cuál es mi intención cuando yo voy y visito a alguien? ¿Cuál es mi intención cuando yo ayudo económicamente a alguien? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención cuando yo puedo dar una palabra? ¿Cuál es mi intención cuando yo puedo hacer un viaje? Porque la intención determina la acción. Porque yo puedo invitar a 3, 4, 5 cantantes cristianos en este momento. Mira, vamos a evangelizar esta ciudad, vamos a congregar
40.000 personas en un estadio, necesito que ustedes vengan y me acompañen para yo traer gente, presten de su servicio como artistas, como cantantes, como servidores. Y, ok, la intención es servir, pero igual Claro. la gente, si tú no depositas unos dolarillos, Sí, la gente no se mueve. Pedían ciertos artistas que van a estar no nombrados, unos $100,000 de ofrenda. $100,000 de ofrenda y para cierto presentar. equipo, etcétera. Eso igual es un tema complejo, ¿no? Ok, por eso te digo, Ah. ¿cuál es la Un intención? tema muy complejo. Es la intención, porque igualmente... ellos son, bueno, muchas veces me da risa los nombres, no, el salmista, el profeta y tal, pero al final pasa muchas veces que hay algunos que simplemente son músicos, que son creyentes, y que bueno, la música es su trabajo, etcétera, y que por cosas no relacionadas realmente a su fuente de trabajo, eligieron hacer letras, etcétera, digamos, relacionadas con el mundo cristiano, pero Ahora, tema un por poco eso te digo, complejo, ¿no? la acción es necesaria. De hecho, Efesios creo que dice, mira, en unas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Okay? Algo así parafraseado dice el texto, ¿no? Unas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, es como el juego de palabras. Que tú hagas buenas obras no significa necesariamente que tú seas un siervo de Dios. Pero si tú eres un siervo de Dios, necesariamente vas a terminar haciendo buenas obras. ¿Me entiendes? Claro. Las obras no te llevan a ser siervo, pero si eres siervo, necesariamente pasa por hacer buenas Ojo, obras. pero hay algo muy importante que yo creo que muchas veces afecta a las personas, es Jesús fue un personaje, la verdad. O sea, desde todo Y toda la historia tiene que ver con él. como un personaje único, y mucha gente mezcla lo que es justicia social con justicia divina. Y si algo nos podemos dar cuenta inmediatamente al uno ver el Nuevo Testamento, a ver el Antiguo Testamento, etcétera, es que lo que los humanos, nosotros, seres carnales, pensamos que es justo, Dios eso se lo pasa por... Bueno, no voy a dar otros términos más coloquiales. Pero al final de cuentas, nosotros vemos una y otra vez, repetidas veces, la mujer del perfume. Derrama el perfume sobre los pies del Señor, que es lo que sale por ahí el compadre, el que busca justicia social el siempre. tesorero. El tesorero, Judas. Pucha, pero ¿cómo? Pues eso se lo pudimos haber vendido, no Se sé, puede ver unos 300 denarios Claro. y darlo a los pobres. darlo a los pobres. 30 denarios a los Pero pobres. ¿qué es lo que dice Jesús en ciertas otras ocasiones? A los pobres Siempre los los tendréis con ustedes, mas a mí no me tendréis. Ese es un escenario que ya hay mucho que desmenuzar ahí. Otro escenario es la parábola de los talentos. A cada quien se le Capitalismo. entregó, claro, a cada quien se le entregó cierta cantidad de talento. Solo aquellos que lo multiplicaron recibieron por Más. parte de su señor más. Ahora, el que no tenía, el que menor se le entregó, dijo: Señor, como yo sé que tú eres un señor que cosecha donde no sembraste, y que básicamente, parafraseando, que busca obtener más de lo que entregó, tuve miedo y lo escondí. Aquí está tu talento. Aquí está el talento que me habéis entregado. ¿Qué es lo que le dice el Señor en esa parábola? Siervo inútil. Porque si sabes cómo soy, ¿Para qué invitas? invitas? No, no, esa no. Si sabes cómo soy, ¿por qué actuaste de esta forma? Aún lo poco que se te fue dado, se te será quitado. Lo pudiste haber llevado al banco, gana Claro. interés y me regresa mi talento y me interesa. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que yo interpreto de todo esto? La justicia social no tiene nada que ver con la justicia divina. Porque Jesús, cuando le preguntaban: Señor, debemos pagar sus taxes, pagar sus impuestos al César, le mostró la moneda a Jesús. Aquí está. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, es como un aspecto sumamente complejo cuando uno busca meter todo este movimiento de lo que uno considera que es justo para entrar eso dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que si nosotros
buscamos ser herramientas para Dios, tal y como un doctor busca un escarpelo, un bisturí. Si el bisturí no corta, puede ser fantástico, estar de oro, de diamante, lo que tú quieras, pero si el bisturí no corta, que es para lo que fue hecho, es una herramienta inútil. Entonces, muchas veces la gente se compara con los demás y se les olvida que nosotros somos, a algunos llamó profetas, a otros llamó maestros, a otros llamó pastores, evangelistas, para la edificación del cuerpo. Tú no tienes que ser igual que yo no tengo que ser igual que él, ni él tiene que ser igual que yo. Estaría súper guapo, sí, pero somos igual. Pero al final de cuentas, lo importante es que si uno hace para lo que fue, digamos, llamado a hacer, está siendo útil de cierta forma. Eso. Ahora, aquí es donde yo esto lo conecto con un pasaje de la Biblia que dice que Él puso tanto el querer como el hacer. Es decir, que si alguien quiere hacer algo, según la Biblia, dice que Dios puso eso ahí. Ojo, ¿qué significa esto? Desde mi punto de vista, uno tiene que adaptar eso al marco de reino, ¿no? ¿Qué significa? Si a mí me gusta hacer X cantidad de cosas, ¿qué significa hacer eso en este marco de reino? ¿Cómo puedo hacerlo en este marco de reino? Eso es como una de las cosas importantes para uno considerar, que si uno quiere tener pareja, si uno quiere tener X cantidad de cosas, está bien. Si uno cree lo que dice la Biblia, dice que Él puso eso ahí. Él puso el querer como el hacer. Sí. Entonces eso, lo que nosotros tenemos que descubrir es cómo calza eso en lo que los demás. Sí, hay tantas historias, no sé, la historia de José, por ejemplo. Sí. Mira, hay una versión bíblica que habla de, creo que el Salmo 37, y dicen, no, que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro. Pero hay una traducción diferente, hay una traducción diferente, o no diferente, pero un poquito más pegada al texto, que habla de que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él pondrá en tu corazón los motivos por los cuales vas a orar. Wow. Bueno, Pablo dice que pedid y no se os da porque pedís mal. Entonces, ¿qué debemos pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces dice, pondrá en tu corazón las peticiones por las cuales, los motivos por los cuales tú vas a pedir, o por lo que tú vas a orar. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo en eso? Si yo tengo una habilidad, ¿okay? De hecho a Pedro él le dice, mira, Pedro, ven y te haré pescador de hombres. O sea, Pedro ya era un pescador, sabía claro a qué se refería Jesús cuando le dice, mira, vente y te haré pescador de hombres, vas a traer gente al reino. Entonces yo entiendo que si yo tengo una habilidad y tengo ciertas cualidades para algo, yo eso lo pongo al servicio del reino. Y Dios eso lo va a multiplicar, tal como aquel ejemplo que ponen del niño que tenía 2 peces y 5 panes. Lo estoy diciendo clarito, 2 peces y 5 panes, no como un presidente por ahí que invirtió la cosa. Entonces, tú pones, así sea poco, es poco para ti, poco en tus manos, pero esa sencillez en las manos del Señor puede ser. Ahora, toda esa suma de cosas, tú puedes decir, bueno, yo estoy sirviendo al Señor. No quiere decir que no vamos a hacer lo que hablamos al principio, no quiere decir que, bueno, Alex estaba diciendo que si yo ofrendo, eso no es servir, no, si congregarse no es servir, hacer bueno, no es eso, sino que eso no es lo único. Pasa más allá de la acción, la intención. Entonces, cuando tenemos ya definida la intención del corazón de por qué y para qué hacemos tales cosas, entonces hagamos tales cosas. Claro. ¿Me entiendes? Porque al final, cuando Colosenses describe a Jesús, dice, por Él, por medio de Él y para Él, fueron hechas todas las cosas. O sea, fueron hechas por Él, fueron hechas por medio de Él y fueron hechas para Él. Entonces, a fin de cuentas, todo es por Él, todo es para Él. Entonces la intención nuestra primariamente es darle gloria a Él con lo que hagamos. Ahora, cuando yo digo con lo que hagamos, tiene que ver con la vida que llevamos, ¿me entiendes?
todo lo que sea mi vida entera, toda, mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi auto, mi empresa, mi negocio, lo que sea, mis estudios, mi carrera, mis títulos, todo lo que yo puedo lograr en la vida, todo eso tiene que en su momento llevar gloria a Cristo. Porque todo es para Él, por medio de Él y por Él. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo puedo decir, yo soy un siervo de Dios, yo estoy diciendo, toda mi vida, todo lo que hago, todo lo que decido, todo lo que poseo, todo lleva gloria al nombre de Cristo. No es como se hizo en la iglesia primitiva que decía, bueno, vamos a vender todo, nuestras casas, nuestros negocios, llevamos eso para la iglesia y para que un ministro, un pastor lo ministre, se gastó y quebramos todo. O sea, no se trata de eso, pues. No se trata de eso. ¿Ok? Cuando yo digo que todo lo que tengo debe llevar gloria a Cristo, no es porque una institución o una persona tenga que manejar todo lo que yo tengo, todo lo que hago, no. Sino que mi vida yo debo estar determinada a que el nombre de Cristo sea glorificado en cuanta cosa yo tengo, digo, hago o poseo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí puedo decir, soy un siervo. Porque yo puedo decir, como hicieron aquellos, Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios a quien servimos, no se congregaban, no diezmaban, no tocaban instrumentos, no cantaban, no evangelizaban, pero eran servidores. ¿En qué servían? ¿Ok? Tenían un corazón inclinado a agradar a Dios aún a costa de su propia vida. Le dijeron, si no se inclinan delante de la estatua, van para el horno. Y dijeron, iremos para el horno, pero no nos vamos a inclinar. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, y fíjate que Cristo es tan terrible. Yo a Cristo le tengo respeto porque Cristo es terrible. ¿Okay? Cristo no los libró del horno de fuego. ¡Diablo! ¡Dios! Cristo no los libró del horno de fuego. Cristo no libró a Daniel de los leones. Lo que hizo fue que se metió ahí con ellos y los protegió. Por eso el capítulo 9 de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos, apiadarse de nosotros, ¿no? Sino tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que él entiende cuál es la situación y dice, mire, yo pasé por ahí, yo también estuve contigo en el horno, yo estuve contigo, ¿me entiendes? Las personas que sufrimos, por ejemplo, algún tipo de necesidad o algún tipo de enfermedad, dice que Cristo pagó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Usted se podría imaginar cuántas enfermedades pueden existir hoy día. Hágase una lista de cuántas enfermedades hay. Cristo las sufrió en la cruz. Cristo en la cruz padeció el dolor de esa enfermedad para que usted hoy se libre de esa enfermedad. Ahora, todo eso pasa por una serie de situaciones que nosotros hoy día se nos complica entender, se nos complica aplicarlo a lo práctico, a lo diario. Porque realmente lo que es importante hoy día es que la palabra que estamos entendiendo de lo alto nos sirva a nosotros para la vida diaria, para la vida práctica. Que no sea abstracto, así que se quede en las nubes, ¿me entiendes? Sí, que suena bonito, pero... Puede sonar rimbombante, puede sonar muy glamuroso, pero tiene que servir para lo diario, ¿entiendes? Cuando yo doy una palabra a una persona que la necesita, tengo que decirle algo que se pueda masticar, se pueda tragar, ¿me entiendes? Oye, mira, estás pasando un problema, bueno, ven acá, ¿cuál es el problema? ¿Te puedo ayudar? No, oye, tengo una deuda, bueno, mira, ora mucho. Oye, sí. Yo le puedo decir, ora mucho, pero mira, aquí hay un amigo que tiene un puesto para un empleado, si quieres te consigo un trabajo aquí para que produzca, puedas pagar. Eso es acción, ¿me entiendes? Porque si no caemos como en aquella que estaba contando Jesús, no, pasó el tipo, oye, lo robaron, mira, sí, pasó el sacerdote, pasó el otro, pasamos la manito, pero hay que tomar acción, hay que tomar el herido, llevarlo sí. al sitio para que lo cure, para que no. No, es sumamente complejo porque si algo que a mí siempre me ha parecido curioso es que muchas personas, sobre todo mientras más inteligente es la persona o mejor financieramente le va, etcétera, la percepción que tienen de Dios es muy diferente a la percepción que pueda tener alguien que, digamos, está mamandini, ¿no? Que está pelando, que no tiene ni uno. Algún italiano que esté mamandini. Sí, que estamos ahí pendiendo del hilo. Porque según me he dado cuenta, la gran mayoría de gente que pone en duda la existencia de Dios o que directamente son ateos, etcétera,
usualmente viene, desde mi punto de vista, de cierta u otra forma, un nivel de soberbia en decir, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible? O sea, existiendo un Dios de amor, porque hay esto, claro, porque hay guerra. Si si Dios es un Dios de X cosas, ¿por qué no sanó a mi mamá? ¿Por qué no sanó a mi padre? ¿Por qué no me sanó a mí? ¿Por qué deja que esto ocurra? ¿Por qué deja que me violaran? ¿Por qué deja que tantas y miles de cosas que pasan? Y al final de cuentas, con todo el respeto, pero desde mi punto de vista, esto es simplemente un motivo de soberbia. El uno querer colocarse en lugar de Dios y decir, yo sé mejor que Dios qué es lo mejor, por lo tanto, como Él no está haciendo algo con lo que yo estoy de acuerdo, o como que Él no hizo algo con lo que yo considere que esté bien, Dios no existe. Porque no está de acuerdo con lo que yo pienso y no está conforme a mis estándares morales. Que, por cierto, yo no sé si llegaron a ver esta película La Cabaña, pero es como súper gráfico como ellos lo ejemplifican, la diversidad de estándares morales que puede tener cualquier persona y la estupidez que es realmente uno querer juzgar a alguien por tus propios estándares. Sí, lo que pasa es que Entonces pasa eso, y yo creo que es como la gente, en vez de asumir que, bueno, yo creo en lo que dice la Biblia, y la Biblia es un pasaje muy claro, dice, para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y esto no lo vemos 1, 2, 3 veces durante todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos a un Josué, vemos a un José, vemos Moisés. ¿Qué me va a venir a decir tú que José en las barracas, siendo injustamente apresado, ahí estando preso, que él pensaba, qué bonito? Ese no fue el sueño que yo tuve. No, ya estamos aquí, pero no, al final de cuentas, uno puede decir lo que uno quiera, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero si uno cree en lo que dice la Biblia y uno se deja usar de cierta forma por Dios, no le coloca tanta batalla, sino que busca su sabiduría y busca qué es lo que uno debe hacer, esto es lo que yo creo, todas las cosas van a ayudar a bien. Yo estoy pasando situaciones muy difíciles ahora. Nuestra familia ha pasado por un montón de situaciones, como lo ha pasado gran cantidad de gente. Tú pudiste haber pasado por una gran cantidad de cosas. Y yo creo que al final de cuentas, mira, hay gente que uno conoce que ha pasado por situaciones igual o peores, y hay gente que ha tenido éxito, que le ha ido bien, que ha alcanzado grandes cosas. Hay gente que no ha hecho un carajo. Así que al final de cuentas, yo creo que, como dicen los gringos, shit happens. Las malas cosas pasan y ya, es parte de la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, lo que pasa es que hay una parte de la Biblia que no nos gusta mucho. O sea, nos gusta mucho la palabra de Cristo cuando es Jehová mi pastor, nada me faltará. Pedí y se os dará. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. O sea, esas palabras nos gustan. Pero cuando Cristo dijo, por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción, es palabra de Cristo. Esa también se va a cumplir. Aderezas mesas. En Salmo 23:5, delante de mí, en presencia de lo que me angustia. De mi angustia. En presencia de mis angustiadores. ¿Qué lo angustia a usted? ¿Una enfermedad? ¿Una deuda? ¿Un espíritu opresor? ¿Una mala economía? ¿Un mal gobierno? ¿Qué lo angustia? Bueno, en presencia de esas angustias, Él va a poner una mesa para que usted se sirva. Yes. ¿Okay? Él le va a servir la mesa, pues. O sea, no te llevo nada. Entonces, obviamente, nosotros nos gustan las palabras que son gratificantes. En Cristo somos más que vencedores. Pero Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso se va a cumplir porque es palabra de Cristo. Pablo escribió, si alguien o si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, sufrirá tribulación. Palabra de Dios también se va a cumplir. Pedro decía, mira, no se compliquen por esa prueba que tienen ahora, eso no se compara con el peso de gloria que viene. Esa es una prueba momentánea, pero no crean que es a ustedes. Esta breve tribulación momentánea. Esa breve tribulación momentánea. No será sino para eso es mayor peso de gloria. Exacto, pero dice, es a ustedes y a todos vuestros hermanos alrededor del mundo. O sea, que no estamos solos en esa tribulación. O sea, lo que quiero es que más o menos podamos internalizar
que cuando nos va bien económicamente, socialmente y nuestra salud está bien, es una bendición y se cumple la palabra que Dios está con nosotros. Y cuando estamos en dificultades, cuando no nos va bien económicamente y cuando estamos enfermos, también se está cumpliendo la palabra, porque dijo que íbamos a pasar tribulaciones, íbamos a pasar persecuciones, íbamos a pasar situaciones difíciles. También se está cumpliendo y también está Dios con nosotros. ¿Ok? Porque nosotros decíamos, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, en bendición, porque pude hacer esto, tengo esto, compré aquello. O sea, eso lo llamamos bendición. Pero cuando estamos en una aflicción, ¿cómo estás? Ahí no decimos en bendición. Sí, porque es que también Efesios dice que ya nos bendijo Dios con toda la bendición espiritual. En las regiones Entonces, hay una situación de que considerarnos, para cerrar la idea general, considerarnos hoy día siervos de Dios, tenemos que definir primero esas dos palabras. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es un siervo? Porque llamarnos siervo y tener un amo no está fácil en esta sociedad occidental, sobre todo. No está fácil dosificar el estilo de vida pensando en que yo tengo un amo y que está por encima de mí y tengo que hacer su voluntad y que puede manejar todas las cosas que yo digo, pienso y deseo tener. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, ese era como para cerrar el hola. Para cerrar el comentario acerca de si nos consideramos siervos de Dios hoy en este año 2024, si nos consideramos siervos, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se desarrolla eso de que yo soy un siervo, de que tengo un amo y que tengo que comportarme como un siervo? Bueno, Pablo decía, esclavo soy de Cristo. Esclavo, ¿sabes qué significa eso? Entonces nosotros buscamos esa definición en nuestra lengua castellana, que significa ser un esclavo, y después aplicamos eso a nuestra vida, a ver cómo nos estamos comportando con respecto al que decimos que es nuestro amo. Porque nosotros le ponemos títulos. Nosotros decimos que Dios es nuestro amo, que Cristo es nuestro Salvador, que Él es nuestro Maestro, que tal, le ponemos cantidad de títulos. Pero con nuestras acciones a veces invalidamos los títulos que le damos. Porque, oye, me llamas maestro, pero no me sigue. Me llamas Señor, pero no me obedece. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que nosotros con las acciones invalidamos lo que decimos. Por eso volvemos a como comenzamos. Es importante las acciones, pero pasando de las acciones, más importante es la intención del corazón que nos lleva a ejecutar esas acciones. No te llevo a nada. Habla, Padre, que tu pueblo oye. Sí, Bueno. creo que tiene mucho sentido. Bueno, espero que les haya servido esta breve conversación que surgió, bueno, de muchos temas que nosotros conversábamos y espero les sea de utilidad. Puedes estar o no estar de acuerdo, pero te vas a ir al infierno. No, mentira. No, bueno, esto es simplemente lo que pensamos actualmente. Ha surgido de mucha meditación, lectura y influencias de muchas diferentes personas, pero espero te sirva, te sea de utilidad, te dé algo más práctico que hacer, que no se quede todo en el aire, porque al final de cuentas algo en lo que yo estoy muy en desacuerdo muchas veces con las organizaciones, ya sea organización X, no sé, cristiana, digamos, denominación que sea, a veces la gente pierde de vista qué es lo que significa uno seguir los pasos de Cristo, ¿no? En ningún momento uno ve a Cristo juzgando. De hecho, a Él lo juzgaban porque se juntaba con publicanos, se juntaba con rameras, decía. Con rameras, con un montón de gente. Y hoy día uno ve a una gran cantidad de personas colocando juicio sobre los demás. Ese no es nuestro lugar. Dios no me lo colocó acá para yo ser, digamos, juez ni ser verdugo de nadie. Dios es el que va a juzgar. Ahora, ¿yo puedo juzgar el corazón de las personas? Absolutamente no. Por eso, bueno, yo estoy en desacuerdo con mucha gente, incluso en YouTube, en otros lugares, que
básicamente le echan la burra para el monte a otras personas. Sí, juzgan por el por qué las personas están haciendo lo que Claro, hacen. ¿no? Que si, por ejemplo, alguna famoso, por ejemplo, Justin Bieber, que si es realmente cristiano, que si no. Al final de cuentas, yo todo lo reduzco a lo que dice la Biblia ahí. Pablo muy bien decía, de una u otra forma Es anunciado el evangelio predicado. Y es anunciado Así que, Cristo. si hay personas que se quieren unir y quieren que genuinamente buscar de Dios, bacán, yo no encuentro ningún problema con eso. Al final de cuentas, en vez de estar buscando la paja en el ojo de tu hermano, ve la viga que uno tiene en la suya. Entonces, acá nadie es perfecto como para estar juzgando a los demás. Este no es el ejemplo que Dios nos dio, no es el ejemplo que Cristo nos dio en ningún momento. No, y es complicado porque todo se reduce cuando el comportamiento de Cristo es misericordia en todo momento. A la mujer que le iban a apedrear por adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Entonces, nada, espero que esto te sea de utilidad. Ya sea que lo estés viendo en un momento difícil que puedas estar pasando, que no. Deseo que sea Dios trayendo paz a tu corazón, que sea Dios iluminando el camino, porque debas ir y abriendo puertas. Porque donde Dios abre puertas nadie puede cerrar, y donde Dios cierra puertas nadie puede abrir. Nada que hacer. Así que todo lo que estás pasando, si crees en lo que dice la palabra, para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Así que déjate formar por Dios, deja formar tu carácter, porque es triste, pero ninguna persona crece a menos que esté pasando por una situación difícil. Crecer duele, crecer es muy complejo y a nadie nos gusta. Es muy rico estar acostado haciendo nada, pero yo puedo leer mucho sobre hacer flexiones, hacer abdominales, etc. Hasta que yo no voy y la hago, no voy a ver ningún progreso. Así que nada, espero que... Y cuando comienzas a hacerle empiezan los dolores. Claro. Por cierto que todavía me ven las pantorrillas. Pero bueno, eso. God bless you. Dios bendiga. Bye bye. Nos vemos y no en el espejo. See you later, alligator.